Michelle de la Iglesia Cristiana Veraca. En esta nueva etapa de reflexiones me gustaría compartirles un pasaje de la Biblia que viene en Lucas 12, versículo 16 al 20, y dice así: La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El ser humano por naturaleza siempre considera planificar todo y cotejar la manera de acumular bienes, dinero, carros y muchas cosas más, y que su éxito depende de lo adquirido. Empezamos a pensar que somos superiores y mejores que los demás cuando esto llega o esto sucede. Como este señor rico, nos empezamos a sentir orgullosos y querer acumular más. Solemos pensar que necesitamos sobreguardar todo lo que hemos adquirido. Empezamos a pensar en un futuro mejor, una mejor vejez y muchas otras cosas más. Jesús claramente le dice a este hombre: miserable de ti. También nos dice a nosotros: miserable de nosotros. Si supieras que hoy vengo a pedir tu alma. Previamente este hombre enfatizó en decir alma. Come, regocíjate y bebe. Si no conoces a Dios, ¿qué podemos argumentarte? Si conoces a Dios, sabes que esta no es la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿acaso sabes si estarás vivo? ¿Tienes esa certeza y esa seguridad? Esta pandemia del COVID nos ha dejado en claro lo vulnerables y frágiles que somos delante de Dios los seres humanos. Nos ha enfrentado a una realidad que podemos morir en cualquier momento, que también podemos padecer una enfermedad. Y no solo por COVID podemos morir morir por un accidente y por un paro cardíaco, etc. ¿Dónde estás parado tú? ¿Dónde estoy parada yo? ¿Has pensado dónde está tu riqueza? ¿A quién debes de agradecer por respirar? ¿Quién te da salud? ¿Quién te levanta y te da pan sobre la mesa? ¿Qué te hace pensar que estarás vivo mañana? ¿Te has formulado esta pregunta? ¿Dónde están tus tesoros, en la tierra o en el cielo? ¿Para quiénes son estos tesoros que has acumulado? ¿Para ti? ¿Para los tuyos? ¿Para quién? Piensa y reflexiona que hay una mejor opción. Y la mejor opción se llama Jesús y hacer tesoros en el cielo. Ocupa tu tiempo y tus dones que Dios te ha regalado. Ora, predica, coteja tu Biblia, léela. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. ¿A quién tendremos si no es a Él? Es evidente que están pasando y pueden pasar muchas cosas en este tiempo y en nuestra vida. Pero la reflexión para mí hacia ustedes es que debemos de buscar a Dios, a engrandecer nuestros tesoros en los cielos mientras estemos vivos. Quisiera despedirme leyendo este pasaje de la Biblia de Isaías 55, 6, 7. Dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que Dios los bendiga. Gracias. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás.
las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos, y algunas personas que nos estén oyendo o sintonizando por este medio. En esta mañana vamos a ver una enseñanza que el Señor nos muestra aquí en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 46 al 52. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La primera impresión de esa historia de Bartimeo parece una especie de anticlímax en el flujo de pensamientos de esta sección del Evangelio de Marcos. En los versículos 35 y 45 del capítulo 10 de Marcos, vemos que el Señor anuncia por tercera vez a sus discípulos que sería entregado a los principales líderes de su nación para ser entregado a la muerte. Luego llegamos al versículo 45, donde el Señor le dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pareciera más natural que Marcos pasara de inmediato a la entrada triunfal en Jerusalén, en vez de relatar otro milagro de sanidad. Es como si algo de repente se metiera en el camino, o por lo menos así se percibe. Cuando uno lee el Evangelio por primera vez, parece que eso es lo que percibimos. Pero como en todos los detalles que encontramos en los Evangelios, la historia de Bartimeo está donde debe de estar, porque esta historia refuerza lo que el Señor acababa de enseñar a sus discípulos en el pasaje anterior acerca de la naturaleza de su reino. Si vemos los pasajes, veremos que ambos pasajes están conectados por la pregunta que Jesús les hizo en los versículos 36 a Juan y a Jacobo, y en el versículo 51 a Bartimeo. Dice que en el pasaje anterior que Juan y Jacobo se acercaron al Señor diciéndole: Maestro, que hagas por nosotros, queremos que hagas por nosotros lo que te pedimos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? En la historia que veremos hoy, el Señor se acerca a Bartimeo y le pregunta: ¿qué deseas para ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Y que de hecho este es el título de esta enseñanza. Hay dos preguntas muy parecidas con dos respuestas muy diferentes. Una fue denegada y la otra fue respondida. Juan y Jacobo le habían pedido que Jesús les concediera estar en los mejores puestos de su gabinete. Marcos 10:37 lo vemos ahí. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos querían ser colocados en los lugares más encumbrados del gobierno de Cristo. Ellos querían tener influencia, poder, autoridad, es decir, más que los demás discípulos. Por eso era completamente contrario al espíritu del Evangelio. Hermano, nosotros somos seguidores de Cristo, y Él no vino para ser servido, sino para servir. Así que el verdadero discípulo no consiste en tratar de llegar a ser una persona de prestigio. Ser discípulo de Jesús significa tener la capacidad de dar,
de detenerse en el camino para servir a las demás personas como Bartimeo. Personas que suelen pasar desapercibidas, personas que no podrán devolverte el favor. Juan y Jacobo y el resto de los discípulos estaban tratando de obtener los puestos más altos, mientras que el más alto de todos, nuestro Señor Jesucristo, estaba tratando de servir a los demás abajo. De manera que este pasaje no es anticlímax, sino más bien es la antesala de la entrada triunfal. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey de Reyes. El Señor Jesucristo es el más grande, es el Señor de señores, tal como fue aclamado por muchos en Jerusalén el Domingo de Ramos. Pero esa misma semana, Él sería condenado a la muerte y a muerte de cruz, porque Él es un Rey que se hace siervo para dar su vida en rescate de muchos. Este milagro de sanidad que Marcos introduce aquí, se ilustra la condición, por un lado, la condición miserable de la raza humana que hizo necesaria la venida de un Salvador, pero muestra también en forma increíblemente lo impactante de la buena disposición del Señor y Salvador de venir a salvarnos de nuestros pecados. Hoy vamos a dividir este relato en algunos puntos como una especie de obra, y el primer punto lo vamos a titular La gran necesidad y una petición confiada. Veamos el versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salían de Jericó con sus discípulos, una gran multitud le seguía. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, y el Señor Jesucristo se dirige con sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén, pero tienen que pasar primero por Jericó. Jericó se encontraba a unos 33 kilómetros al noreste de Jerusalén, y como la fiesta de la Pascua estaba cerca y la popularidad de Jesús se encontraba en su apogeo, Marcos nos dice que iban seguidos por una gran multitud. Hermanos, podemos imaginar una multitud de personas caminando en procesión por las calles de Jericó. De hecho, recordamos que fue en ese mismo viaje que Jesús se encontró con otro personaje que se llamaba Zaqueo. Zaqueo fue precisamente en ese punto de la historia donde Cristo se encontró con él, lo dice en Lucas 19:3. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era pequeño de estatura. Así que el Señor se dirige a Jerusalén rodeado por sus discípulos y cientos de personas. Pero saliendo de la ciudad se encuentran con un hombre ciego sentado junto al camino, mendigando. Esta historia es narrada por Mateo, por Marcos y Lucas, pero Marcos es el único que incluye el detalle de que se llamaba Bartimeo y que era hijo de Timeo. Hermanos, este es un detalle curioso, tratándose de un hombre que hasta en ese momento era totalmente desconocido. ¿Por qué Marcos incluye su nombre aquí? Bueno, algunos sugieren la posibilidad de que Bartimeo haya llegado a ser un miembro prominente, un miembro reconocido de la iglesia de Jerusalén en sus primeros años, y que es por eso que Marcos lo señala por su nombre. No sabemos si esto es así, no podemos afirmarlo con toda seguridad, pero eso es lo interesante de esta teoría. Lo que sí podemos decir con certeza de Bartimeo es que era ciego y que era un mendigo. Ser ciego es una gran limitación física, es un gran inconveniente en cualquier época o siglo. Pero en los días del Señor esto era una gran calamidad, porque muchos veían esta condición como una señal de la maldición de Dios. Ser ciego en los días del Señor era ser considerados un ser maldito, un maldito de Dios. Recordemos cuando el Señor Jesucristo se encontró con un ciego de nacimiento en Juan 9:2, y dice que los discípulos le preguntaban a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? Podemos ver
la lógica de los discípulos. Si la ceguera es la consecuencia del pecado y este hombre nació ciego, entonces, ¿quién tuvo la culpa de su ceguera? Por supuesto que esta forma de pensar es el resultado de una teología inadecuada, como el Señor hace ver a sus discípulos en ese mismo pasaje. Esa era la forma de pensar que muchos tenían en ese tiempo. De manera que Bartimeo no solo había tenido que vivir hasta ese momento una vida muy limitada debido a su ceguera, sino también una vida muy solitaria. Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo por el resto de su vida, rechazado por una sociedad en la que muchos lo veían como un hombre abandonado por Dios, bajo la ira y la maldición de Dios. Hasta ese día en que Jesús pasó por Jericó, la multitud viene saliendo de la ciudad. Bartimeo puede escuchar el bullicio de la gente y dice en el pasaje paralelo en Lucas 18 que Bartimeo pregunta ¿qué era todo aquello? Alguien le dice, es que está pasando por aquí Jesús el Nazaret. Ahora nosotros no sabemos cómo es que Bartimeo recibió la información acerca de Jesús, pero es evidente que está ciego y vio lo que mucha gente no había podido ver hasta en ese momento. En el versículo 47 dice, y cuando oyó que era Jesús Nazareno, y no perdamos de vista que esa era una expresión despectiva en los días del Señor. Nazaret era un lugar que tenía muy mala reputación, y estas personas dicen, bueno, por ahí viene pasando Jesús Nazareno. Dice aquí que cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que alguien señala a Jesús como el hijo de David, y esta es una clara referencia a la promesa que Dios le hizo a David en el capítulo 7 del 2 de Samuel, de que uno de sus descendientes se iba a sentar en su trono para siempre. Todos los judíos en los días de Jesús sabían que este hijo de David no era otro que el Mesías. De hecho, es interesante notar que en el texto griego del Evangelio de Marcos, el título aparece antes que el nombre, o sea, lo que el texto dice literalmente es que Bartimeo comenzó a gritar y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. El énfasis está en el título, no en el nombre. Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías. Bartimeo creyó que él era el enviado de Dios para restablecer su reino en la tierra. Por eso comenzó a gritar una y otra vez. Esa es la vida, esa es la idea del texto intensamente. Él estaba gritando, ten misericordia de mí. Y cuando la multitud trató de callarlo, dice Marcos que él continuó gritando con más intensidad. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Así le estaba gritando al principio, cuando la gente comenzó a decirle, cállate la boca. Este hombre comenzó a gritar mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar esa oportunidad de ninguna manera. En ese sentido, él actuó como Job en el capítulo 32. Él se aferró al ángel de Jehová. No te voy a dejar ir hasta que tú me bendigas. Ahora notemos un detalle de esta participación de Bartimeo. Él no está demandando ser sanado como alguien que está padeciendo injustamente una condición que no merece. Hay muchas personas que cuando están en medio de la aflicción dicen, ¿qué hice yo para merecer esto? Déjame decirte que tú has hecho lo suficiente como para estar en el infierno ahora mismo. Bartimeo no fue delante del Señor a reclamar. Él no fue demandando sanidad, no. Él estaba apelando a la gracia y a la misericordia de Cristo para pedir de su mano una gracia inmerecida que solo Él podía darle. Señor, tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías prometido.
Tú eres ese Rey lleno de gracia y de bondad prometido por los profetas. Tú eres el gran libertador de Israel. Te suplico, ten misericordia de mí. Yo no sé si Bartimeo había escuchado alguna vez la promesa de Isaías 35:5, pero ahí dice que cuando el Mesías llegara, todos los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirían. Pero, sea por la razón que sea, Bartimeo estaba convencido de que Jesús podía compadecerse de él y que tenía poder suficiente para devolverle la vista. Y eso nos lleva al siguiente punto de este relato, que dice por título: un Salvador que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Versículo 49. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Llamaron al ciego diciendo: anímate, levántate, que te llama. Este versículo es increíblemente consolador. Mientras la multitud mira a Bartimeo como una molestia, Jesús lo mira como con ojos de compasión. Ellos estaban viendo un estorbo en el camino, pero Jesús estaba viendo una oportunidad para glorificar a Dios, mostrando su misericordia, y en medio del bullicio del gentío, Jesús escuchó la voz de Bartimeo. Recuerden que estábamos hablando donde cientos de miles de personas, muy excitadas, dirigiéndose a Jerusalén, todas hablando al mismo tiempo, así como somos en la cultura nuestra, o como en varias culturas del Medio Oriente. Casi todos somos así. Cuando estamos en familia, todos hablan al mismo tiempo, y ya podemos imaginar el bullicio que llevaban y que eran judíos. Había una bulla increíble y en medio del bullicio el Señor escuchó la voz de Bartimeo y decidió detener su marcha a Jerusalén con tal de socorrerlo. En ese momento ya no había nada más importante para Jesús que el tiempo con el Bartimeo. Es como si todos los discípulos y la multitud hubiera desaparecido de su vista y solo quedara Bartimeo en el camino a Jericó. Cuando cualquiera de los hijos de Dios viene delante de él en oración, Dios no está demasiado ocupado lidiando con cosas tan importantes en el gobierno del universo y en el gobierno de la historia humana que no pueda prestarte atención. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17 y 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Has escuchado bien, hermano, cuál es el tipo de persona a la que Dios decide prestarle su atención y mostrar su favor? Los quebrantados de corazón, los abatidos de espíritu. Bartimeo no era una persona prominente de la ciudad de Jericó, pero era una persona necesitada, y lo poco o mucho que conocía de Jesús fue suficiente para poner toda su confianza en él. No necesitamos un protólogo muy complicado para acercarnos a Jesús. Bartimeo no preparó un discurso muy especial para impresionar a Jesús. Yo recuerdo que hace muchos años, en medio de una gran aflicción, que yo vine al Señor en oración donde yo le decía al Señor: yo no sé qué pedir. Honestamente, yo no tengo ni siquiera mi cabeza bien puesta en su lugar en este momento como para saber qué pedir. Mi confianza está en el hecho de que tú puedes interpretar lo que siente mi corazón. Hermanos, hay momentos en que uno no tiene las palabras apropiadas para dirigirse a Dios, pero oye bien, hermano, Él no está esperando un discurso muy elaborado. Él no está esperando eso. Bartimeo simplemente clamó con el profundo sentido de necesidad, y el Señor lo escuchó, y el grito de Bartimeo fue suficiente para que Jesús tomara la decisión de detenerse a socorrerlo. No olvidemos que el Señor se estaba dirigiendo a Jericó a completar la obra que el Padre le había encomendado que hiciera. Si Jesús hubiera decidido seguir su camino, eso habría sido absolutamente justificado, pero Él decidió detenerse para ponerle atención a una sola persona, que para colmo era un mendigo ciego.
Hermanos, el Señor Jesucristo es un Salvador misericordioso y compasivo que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Una de las cosas que se añaden a las aflicciones que nosotros padecemos en este mundo caído es que en medio de ellas nos sentimos solos, sentimos que nadie nos entiende, sentimos que somos una molestia, que nadie nos quiere escuchar, y a veces nosotros reaccionamos así. Cuando un hermano padece necesidad, pensamos que se encargue otro. Yo tengo demasiados problemas como para consolar a otro. También yo necesito ser consolado. Nos sentimos solos, incomprendidos, aislados del resto del mundo. Nadie nos escucha. ¿Sabes qué, hermano? Podemos estar pasando 1000 cosas importantes en todo el planeta, pero cuando un hijo de Dios clama por ayuda, ese clamor traspasa los cielos y llega directamente delante de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Bartimeo no dejó de gritar, por más que mandaran callarlo, hasta que Jesús mandó a que lo llamaran, a que lo trajeran delante de él. Veamos una vez más el versículo 49. Dice que Jesús se detuvo y dijo, llamadle, tráiganmelo a mí. Y entonces empezaron a animar a Bartimeo, y esto nos lleva al tercer punto. Una respuesta inmediata a un llamado que nadie debería pasar por alto. Versículo 50. Y arrojando su capa, su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Yo dudo mucho que este hombre haya tenido oportunidad de saltar en su vida. Era ciego y tenía que tener cuidado por donde andaba. Y es interesante porque Marcos otra vez es el único evangelista que incluye ese detalle. El ciego arrojó su capa, probablemente como una medida de prevención para no enredarse cuando se levantó impetuosamente para ir hasta donde estaba Jesús. No olvidemos lo que esta capa significaba para Bartimeo. Piénselo. Bartimeo no tenía muchas cosas en la vida. De hecho, probablemente esa capa era lo que él usaba para dormir, y con esa capa con que se tapaba, también donde recogía las limonas que las personas le daban que pasaban junto al camino. Pero con todo eso, dejó de ser importante. Bartimeo no tenía nada, absolutamente nada que considerar. El llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria que le había pasado en su vida. Óyeme bien, mi amigo, si tú estás oyendo esta enseñanza de la palabra de Dios, Jesús te está llamando a la fe, al arrepentimiento, y es la cosa más extraordinaria que te puede pasar en la vida. Mira, amigo, no hay ninguna cosa en este mundo por la cual valga la pena que te pierdas la oportunidad que te da Jesús. Yo no sé cuál es la capa que tú estás atesorando con tanto empeño que te está impidiendo levantarte de un salto para ir a Jesús. Pero sea lo que sea, créeme, no vale la pena. Cuando tengas que presentarte ante el tribunal de Dios para dar cuenta por tus pecados, todas las capas que hayas acumulado a lo largo de tu vida y que fueron un impedimento para que vinieses a Cristo, es en arrepentimiento y fe, no estarán ahí para consolarte cuando escuches el veredicto de condenación. Bartimeo arrojó su capa y se levantó de un salto para responder al llamado de Jesús. Él no pidió primero ir a lavarse, y créeme que yo creo que este hombre olía mal, pero él se presentó delante del Señor tal como estaba, vestido de harapos, porque él tenía la convicción de que Jesús lo iba a recibir así como estaba. Y esto nos lleva al cuarto punto de la historia, que se titula Una fe que pide lo imposible a un Salvador que puede hacer lo imposible. Versículo 51. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Qué pregunta, ¿no? Alguien pudiera pensar que esa pregunta está de más. ¿Acaso no era más que evidente la necesidad de Bartimeo? ¿Por qué la pregunta?
Pienso que por dos razones. Por un lado, para hacer un contraste ante la petición de Bartimeo y la de Jacobo y de Juan. Eso es lo que conlleva estas dos historias. Ellos vinieron con sueños de grandeza y reclamando una posición que no merecían. Bartimeo se acercó con humildad, suplicando por un favor totalmente inmerecido. Solo te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí. Pero esta pregunta de Jesús también demandaba de Bartimeo una declaración de fe. Jesús quiere que Bartimeo reciba a través de su petición hasta qué punto él está dispuesto a confiar en él. En una forma increíble y sencilla, Bartimeo le dice, Maestro, que es un término que equivale a decir Señor, un término de mucho respeto, lo que te pido, lo que tú me devuelvas la vista. Hermanos, ese hombre estaba ciego, ese hombre no había visto físicamente ningún milagro de Jesús. ¿Pensaste en esto? Él estaba ciego, él no había visto físicamente ningún cojo levantarse, ningún sordo ser sanado. Él no había visto físicamente a Jesús calmando el mar en tempestad, pero era tal su confianza en la veracidad de lo que había escuchado acerca de Jesús, que se atrevió a pedirle que le devolviera la vista, simplemente por lo que había oído de Jesús. Bartimeo de verdad creyó que Jesús tenía el poder de hacer lo imposible. Él lo creyó con la fe de un niño, y el Señor, por su bondad, por su misericordia, por su poder omnipotente, le dio mucho más de lo que él pidió. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, o ha salvado, se puede traducir de las dos formas, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esa palabra parece como descortés, vete, pero lo que Jesús le estaba diciendo a Bartimeo, es que nunca más tendrás que depender de otros. Vete, eres libre, no vas a seguir ahí postrado, esperando por milagros que te devuelvan la vista. Vete, tu confianza en mí ha salvado. Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. En ese instante Jesús había despejado de una vez por todas sus tinieblas físicas y sus tinieblas espirituales. Dice que al instante recobró la vista y le seguía a Jesús. En el pasaje de Lucas dice, al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Le seguía glorificando a Dios, las dos cosas que caracterizan a un verdadero discípulo, seguir a Cristo y vivir para la palabra de Dios, seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Muchas veces, cuando se predica el pasaje de Bartimeo, se pone a Bartimeo como el centro de atención. Tenemos que tener la fe de Bartimeo, tenemos que tener la persistencia de Bartimeo. Yo creo que Bartimeo es un ejemplo de una fe persistente. Yo creo que Bartimeo es un ejemplo de una oración que se mantiene ahí adelante del trono de la gracia hasta escuchar la respuesta de parte de Dios. Pero hermanos, el protagonista de esta historia no es Bartimeo, no es su fe, es su persistencia lo que se resalta en este pasaje. La misericordia, la bondad, la gracia y el poder de Jesús es el protagonista de esta historia. No, Bartimeo, él no era el protagonista de esa historia. Jesús estuvo dispuesto a asumir esta distracción momentánea en su camino a Jerusalén para hacer un milagro en la vida de este hombre, y no solamente para abrir los ojos, sino también su corazón. Su corazón lleno de pecado, un corazón lleno de gratitud, en un corazón lleno de devoción hacia Dios, que fue el gran milagro que Jesús hizo en la vida de Bartimeo. Y ahora te pregunto,
A la luz de lo que hemos visto y hemos oído esta mañana, hermanos, si Jesús te preguntara hoy, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? De verdad, con honestidad, piénsalo. Piénsalo un momento. Ahí en tu lugar, el Señor se te está diciendo hoy, en esta mañana, el mensaje de esta mañana te dice, aquí está la oferta de Dios. Dime, ¿qué tú deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu petición? ¿Cuál sería lo que tú dirías más urgente que Dios haga en tu vida hoy? Pero si tú eres un creyente, déjame hacerte una sugerencia. Sería perfectamente legítimo que tú te acercaras al Señor en esta mañana y le pidieras que tenga misericordia de ti, sanándote de alguna enfermedad. Este sería legítimo que te acercaras al Señor en esta mañana rogándole, suplicándole que tenga misericordia de ti, salvando a tus familiares, a tus hijos. Es legítimo. No hay problema en que tú le pidas esas cosas. Pero quiero mostrarte hoy un camino mejor y más excelente. ¿Qué tal si tú le pides a Jesús con urgencia, con necesidad, que te ayude a ser más, como Él? ¿Qué tal que viendo el ejemplo de Cristo en este pasaje, constatando con el ejemplo de los discípulos orgullosos, soberbios, tú le pides al Señor en oración, Señor, lo que tú más te pido, necesito es ser como tú. Yo necesito, Señor, ser como tú. Gracias, bendito Padre, por este momento en el cual permitiste que nos hayamos sumergido en las profundidades de tu palabra, rogándote, Padre Celestial, porque hayan quedado impregnadas en las fibras más profundas de nuestro corazón, para la palabra que el día que hoy nos hablaste a nuestra vida podamos reflejarla constantemente y que la esencia, mejor dicho, de tu palabra esté impregnada en nosotros para poder reflejar el amor que tú reflejaste en aquella cruz. Rogándote porque día a día en estos momentos quizá complicados para todo el mundo, nosotros como creyentes podamos escudriñar tu palabra, meditar en ella y estar en una constante relación y comunicación contigo a través de la lectura, a través de la oración, pudiendo entender lo que tú quieres que comprendamos, meditemos y reflexionemos en la situación en la que tú permites que podamos estar atentos a tu voz. Asimismo, Padre Celestial, rogándote porque día a día nos ayudes a seguir los pasos que dejaste con tus huellas, con tus sandalias rotas, que aquel ejemplo de la vida que tu Hijo Jesucristo vino a darnos cuando vino a cumplir el ministerio que tú le comendaste aquí en la tierra, Señor, y vino a dejar huellas que nosotros tenemos que seguir y nos vino a dejar ejemplo de cuál debe de ser la verdadera vida santa, que día a día tratemos de seguir los pasos de tu Hijo amado Jesucristo, que nos dejó el ejemplo perfecto para poder llevar una vida cristiana, y que así como Él se convirtió en la luz para nosotros, podamos transmitir esa luz que el Señor reflejó a nuestras vidas, a aquellas personas que están pasando por un momento complicado, por una situación difícil, que puedan ver la luz, porque sabemos que a través de tus escrituras nos dejas muchas palabras de aliento y sabemos que una de las cosas que nos has enseñado es que la luz siempre resplandecerá en las tinieblas, la luz siempre vencerá a la oscuridad. Y es por eso que te rogamos en este momento, Señor, que podamos seguir los pasos de tu Hijo Jesucristo, aquel que dijo que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Que sigamos ese camino, Señor, que no nos desviemos, que no retrocedamos, que no nos tropecemos, y que podamos compartir ese camino con las personas que se encuentran vagando en este mundo sin rumbo fijo y sin dirección. Que tú te puedas convertir en aquel compás que los ayude a trazar su camino, en aquella brújula que los redireccione en su camino. Día a día ayúdanos, Padre Celestial, a tratar de ser como tú, tratar de parecernos como tú, Señor.
que día a día nos ayudes a salir vencedores en esta lucha con la vida, para que cada día podamos ser como tu Hijo Jesucristo, aquel ejemplo que dejaste en la tierra, que con su muerte vino a dejarnos el ejemplo de cómo aceptar tu voluntad. Y no sabemos qué es lo que nos depare como humanidad, pero ayúdanos, así como Jesucristo, a aceptar tu voluntad. Seamos Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no adoras a Dios? ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y
vida.